Bueno, a ver, un punto inicial que estoy seguro ya habíamos visto, pero por su trascendencia vale repasarlo, es la relación entre el pago indebido y el enriquecimiento sin causa. Pero antes de eso, un trámite administrativo. ¿Ya les alcanzaron la lectura? Sí, ya. Y la prueba ha quedado para el 3. ¿Sí? Ya está tratando, ¿no? Ya, entonces retomo. La diferencia entre pago indebido y enriquecimiento sin causa. A ver, ¿alguien se acuerda? Adelante. A ver, doctores, ¿alguna opinión? Sí lo vimos. ¿No se acuerdan? Ok, a ver. Ya fue. ¿Sí me escuchan, no? El punto de referencia es lo que yo quiero destacar. El pago indebido se refiere a bienes por dinero. Bienes o dinero que, como se ha mencionado, el deudor, el disque deudor entrega sin realmente deberlo, ¿no? Él cree que debe, pero en realidad no debe nada. Él cree que está endeudado. Por equivocación, sea una equivocación, digámoslo así, espontánea, o sea, por error, ¿no? Es una opción, error. Pero también puede estar inducido por dolo. Oiga, profe, de por medio, esto, ¿qué cosa era? ¿Se acuerdan? División de voluntad. Profe, entonces el pago indebido está ligado a eso. Sí. Entonces alguien, por equivocación, porque se confundió, porque lo han engañado, entrega dinero o bienes cuando no corresponde entregar ese dinero o ese bien. En ese marco, ¿dónde entra eso? En los servicios. Exacto. ¿Qué sucede si doy un servicio por equivocación? ¿Qué sucede si doy un servicio porque me engañaron? Me hicieron creer que debía el servicio, pero no es así.
el supuesto deudor fue timado, lo agarraron de lorna, ¿ya? Y empezó a dar servicios cuando no le correspondía hacerlo. Yo no voy a aplicar ahí pago indebido, porque la regla del pago indebido claramente se refiere a dinero y bienes y es obvio que el servicio no es ni plata ni dinero, más bien, es una actividad. Entonces, en ese caso, ya estaríamos en la órbita del enriquecimiento sin causa. Ahora, ¿qué derecho tiene esa persona que paga cuando realmente no debía pagar? ¿Qué derecho? Interés. Exacto, la restitución. Devuélveme mi plata, devuélveme mis bienes. Profe, y en el caso del servicio, la compensación, el valor de ese servicio. Una consulta. En el caso de una deuda que ya suscribió por 10 años, eso no alcanzaría en pago indebido, ¿no? Porque la prescripción no hace que el derecho se extinga, ¿no? En el enriquecimiento sin causa puede haber un debate de cuándo prescribe, pero como vamos a ver, el pago indebido prescribe a los 5 años. O sea, la diferencia es importante porque el plazo de prescripción es diferente, por ejemplo. Queda exento, dice, de la obligación de 1267, el que por error de hecho de derecho entrega a otro algún bien o cantidad en pago, puede exigir la restitución de quien lo recibe. Queda exento de la obligación de restituir quien, creyendo de buena fe que el pago se hacía por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, hubiese inutilizado el título, limitado o cancelado las garantías de su derecho o dejado prescribir la acción el verdadero deudor, frente al verdadero deudor. El que pagó indebidamente solo podrá dirigirse contra el verdadero deudor. A ver. Alguien recibió, dice, se pone el 1268, se pone en un supuesto muy imaginado, ¿no? muy de laboratorio, muy teórico. Pero en buena cuenta tenemos un verdadero acreedor. Es un sujeto al que realmente se le debe. Y este sujeto recibe el pago de buena fe de quien no debió recibir. La persona que le pagó no debió pagarle, no tenía por qué. Pero ojo, esa deuda existe, solo que lo paga una persona equivocada. Entonces, el acreedor dice, chispas, y ese deudor dice, chico, mucha sorry, devuélveme. No, pero yo ya me lo gasté, ya lo inutilicé. No, me confundí, o sea, realmente me debía. La deuda no es un invento, o sea, sí me debía. Y la verdad yo confié de buena fe que tú me estabas pagando mi crédito. Por eso ya inutilicé o destruí hasta los documentos y qué sé yo. ¿Qué tiene que hacer ese sujeto que pagó lo que no debía pagar? Irse contra el verdadero deudor. Ahora, ponerse en un supuesto de ese tipo es, claro, sí suena bastante lógico, pero por ver un ejemplo de la vida real, ahí es ya más complicado diseñar uno. Hace un tiempo pasó lo siguiente, y ni siquiera, o sea, el caso es verdadero. No se vaya a pensar que aplica de frente el 1268. Es un caso que pudo haber aplicado. A ver, tenemos un condominio, hay varios propietarios, hay una junta directiva, y uno de los dueños dice, ya no voy a vivir acá, estoy cansado, estoy aburrido, me voy a una mejor
por zona, qué sé yo, ya no va a vivir ahí, y va a alquilar el inmueble. Ya, el inmueble va a ser alquilado. Y viene el inquilino, pues. El inquilino llega, se instala, todo bien. Pero resulta que estos inquilinos eran, pues, no se vayan a ofender, porque están grabando los profesores. No se vayan a ofender, por favor. Pero estos inquilinos eran gente joven. Uno de ellos está estudiando en X universidad. Entonces, como que tomaban, se tiraban la bomba los fines de semana. Bueno, profesor, pero ellos se divertían fuera del condominio, sí, claro. Pero llegaban manejando. Cierto día llegan estos inquilinos mareados, manejando, y colisionan contra el ascensor para personas con discapacidad. Lo echan a perder, era un dispositivo digital. Lo recontradestruyeron. Entonces estos chicos agarran sus cosas, le dicen al arrendador, mira, ya nos vamos, y chapa la garantía si quieres, que esa garantía no era ni la quinta parte del daño que habían ocasionado. Estos chicos se agarran y se van a mudar. No, es que no era suyo. Esa es la ventaja de un alquiler, te quitas cuando quieres y fin del asunto. Hay algo que no te cuadra, no te acomoda, te vas y ya está. Fíjate. Es la ventaja del arrendamiento. Entonces la Junta de Propietarios, titular del área común, se va contra el dueño. Oye, tus inquilinos han sido, paga. De verdad, tengo que pagar yo. No tendrían que pagarlo. Ese es otro tema. Es un tema de responsabilidad civil. Entonces el señor, pues, ya tiene que pagar. Mira, acá está la liquidación, mira, acá está la documentación policial, acá tienes todo. Tiene que pagar. Un abogado, el doctor X, nos ha dicho: tú has provocado esto, tu gente ha provocado esto, tú con ese arrendamiento has expuesto el peligro a todos. ¿Ya cuándo va a ser? 18.000 soles era yo. Yape o primo. Bueno, el yape por web es hasta 30.000, por si acaso. Ese límite de 500 es para celular. Bueno, entonces paga y después chequea bien, se asesora bien y dice: oye, yo no tenía por qué pagar. Si yo no choqué, lo hizo adultos, no son mis hijos. Eran mis inquilinos, pero yo hice un control, lo hice con un corredor inmobiliario. No eran ni siquiera extranjeros que yo no controlé, no, eran peruanos. Es el hecho de que ellos son terceros frente al condominio y ellos tenían que asumir. Yo no. Te pagué sin querer. Como diría Chespirito, sin querer querido. Devuélvete. ¿Qué podría decir la gente? De buena fe te recibo. Encima consultamos con un abogado. Ahí está el correo. Y la verdad, toda la documentación sustentatoria del daño, ya no es que repararon todo, ya fue. No lo tenemos nosotros. Además, todo te lo lanzamos a ti. No tenemos nada. Ya, él tendría que irse contra los verdaderos deudores. ¿Quiénes serían?
los chicos. Joven. Esa sería una aplicación bien teórica del 1268. ¿Se entendió? Bueno, llegados a este punto, quiero conversar con ustedes sobre esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional del ciudadano cajamarquino Aquiles. Pero como preámbulo de eso, voy a dar un pequeño ejemplo más. Este sí teórico, si acaso. A ver, voy a ponerles dos escenarios a ustedes antes de aterrizar en el caso de esta sentencia del TC, que salió el mes pasado y que generó bastante controversia. Pero voy con dos escenarios previos. Escenario 1. Juanito y Juanita son adultos mayores de 18 años. Juanito empieza una relación de enamorados con Juanita. Va 1 año, 2. Imagínate que desde Cecilia están juntos. Se conocieron en la actividad de Cecilia y ya pues, empezaron como pareja. 1 año, 2, 3, 4. ¿Cuándo el matrimonio? 5, 6. Ya viene el número perfecto. 7. Y él conoce a otra chica. Y le dice pues a Juanita, oye, yo, hasta acá nomás. No hemos sido convivientes, no llegamos a ser novios, se conversó, pero no se concretó. Conversar no es pactar. Pero, porque imaginemos que Juanito está en una situación económica mucho mejor a la de ella. Entonces él comprende que ella se haya generado alguna expectativa. De repente alguien, su hermana, su mamá podría retrucar, pues, disculpa la expresión, ¿no? Pues un poco tonta, o sea, nunca pidió formalizar, pasaba un año más, o sea, ya, pues ella misma se puso en esa situación de forma plenamente libre sin que nadie la obligue. Pero él dice, no, yo voy a compensarla, Juanita. Me nace del corazón hacerlo. Juanita, hay X suma de dinero para ti. Siento que debo compensar. Siento que las cosas que he logrado avanzar han sido en buena medida gracias a ti. Así que bueno, si no te ofende, acepta esta compensación. Ese es escenario 1. Mira, escenario 2. Juanito es un hombre casado. Es un hombre casado con problemas en su matrimonio. Y en ese contexto de problemas matrimoniales conoce a Débora. Entonces, para abreviarla, para no hacerla larga, Débora y Juanito acuerdan llevar adelante una relación clandestina. Van a cometer adulterio. Ya. Entonces, pasa así 1 año, 2, 3, y Juanito le dice a Débora, mira, no me voy a divorciar. Hasta acá nomás.
Pero igual quiero agradecerte todo. No te vaya a ofender esta pequeña suma de dinero de algunas cifras en dólares. Una vez que se entregan estas sumas de dinero en ambos escenarios, se podrá pedir la devolución. Oye, lo he pensado mejor, puedes devolverme mi plata. Conocí a alguien, conocí a un maestro de trading, quiero invertir ahí, entonces mejor devuélveme. Oye, no sé en qué estaba pensando, me agarró el sentimentalismo. Es más, en el primer escenario, él descubre, oye, ¿has confesado a Juanita? Oye, pero mira, ¿no te diste cuenta que Juanita no te hizo mucha bronca por la separación después de 7 años? Ella te estaba engañando. Acá están las pruebas. O sea, le has compensado los cachos que te ha puesto. No, devolución. ¿Qué pasa ahí, doctores? ¿Se devolverá? ¿Cabrá? Entonces, estos dos casos que ahora regreso sobre ellos sirven de antesala para lo siguiente. Mira, que algo ya lo había comentado pero antes del examen. El señor Aquiles tuvo, digamos, quedó, podríamos decirlo así, huérfano muy joven, no tenía familia cercana que califique como herederos forzosos, sin hijos, sin hermanos, papá, mamá, no habidos, por ahí primos lejanos. Y él pues como que en el plano de los hechos llega a apoyar a un grupito de niños desde muy joven. Es como, no voy a decir hijastros porque no, eran pequeños del barrio que lo ayudaban, lo atendían, colaboraban con él, y desde la infancia él era como un papá para estos chicos. Años en ese plan. Luego Aquiles cae enfermo. Diana y sus hermanos, estos chiquitos, lo empiezan a cuidar, lo empiezan a atender. Todo el tema de la clínica, posta, hospital, es con Diana y sus hermanos los últimos años. Aquiles ya entra en una fase crítica según los médicos y dice: Diana, quiero donarte mis bienes. Mucha cosa en testamento, hagamos una donación nomás. Ya estaba mal Aquiles. Diana le dice: ya, sí, voy a donarte esto a ti y a tus hermanos, que yo los quiero contigo. Y les quiero agradecer todo lo que han hecho por mí, sobre todo estos últimos años que fue muy bueno. Se arma la minuta de donación de inmueble, firman la minuta Diana y sus hermanos, consiguen testigos que a la sazón son abogados, testigos abogados, firman, pero Aquiles ya estaba en silla de ruedas, estaba muy mal, no puede firmar, pone su huella digital. Pero hay un notario que legaliza esa huella y legaliza la intervención de los testigos que dan fe de que Aquiles quería suscribir ese documento, solo que por su condición física no podía ser una firma legible, digámoslo así. Entonces el notario se alista para generar la escritura pública, porque como ustedes saben, por su curso de acto jurídico, ¿no es cierto?, que existe la formalidad solemne para la donación de inmuebles.
Típico ejemplo de formalidad o solemnidad en que ya hemos mencionado, pero más de una vez también en este curso. Entonces, todos coordinan pues para suscribir la escritura pública. Seguramente Aquiles también lo iba a hacer con ayuda de lo que se denomina un testigo arrué. Iba a poner su huella en la escritura y se iba a certificar esto. Un día antes, algunos días después de la firma de la minuta y un día antes de la cita en la notaría, Aquiles entra de emergencia al hospital. Y muere. Todos firmaron la escritura menos Aquiles. Pasa un mes, 2 meses, ¡oh sorpresa! Aparecen los primitos de Aquiles. Mi primo. Mi primo del alma. Creo que dejó un terreno en mí, como dicen los niños. Piden ser declarados herederos. Oye, Diana, trae para acá ese prédico. No es tuyo. Diana, pero me lo donaron. Y los primos lejanos, disque donación porque no se legó escritura pública. Es nulo. El juez de primera instancia, oye, bueno, este es un caso facilito de forma de acto jurídico. Es nulo. ¿Dónde está la escritura pública de la donación? No hay. Dice que tiene que ser la escritura pública bajo sanción de nulidad. Entonces Diana y sus hermanos no tienen título alguno, tienen que devolver. Punto. Diana y sus hermanos apelan. Y la sala de Cajamarca yo creo que en Cajamarca está el mejor cuide, me parece. Es más rica. No, cierro paredes. La sala de Cajamarca dice: la voluntad de Aquiles resulta indiscutible. Él ha querido transferir a estas personas que han vivido con él años y lo han cuidado años. Es indiscutible la voluntad de todos para transmitir. Y entenderíamos, interesante razonamiento de los magistrados superiores de Cajamarca, y entenderíamos que fuera nulo si es que no hubiera habido voluntad de suscribir la escritura. Ahí sí te creo. Pero acá no. Había la voluntad, solo que por razones ajenas a la voluntad de las partes no se pudo suscribir. Vino la muerte súbita o inesperada. No podemos ser desproporcionados y exigir esa formalidad a un ciudadano que mantenía sus cabales y su voluntad y por un tema de enfermedad no podía cumplir con la formalidad notarial. Así que sí vale esa donación. Casación. Sin reírse, no es bullying, por favor. Entonces eso da casación. Y la Suprema le dice a la sala de Cajamarca: oye, ¿qué estás haciendo? Oye, la norma es bien clara. Si no se eleva escritura pública,
puedes inventar excepciones que no tienen base en el texto de la ley. O sea, cada vez que hay un inconveniente, la formalidad solemne se va al tacho. ¿Cuáles son esos inconvenientes? ¿Cuál va a ser la línea divisoria entre supuestos donde la formalidad solemnitate textualmente establecida deja de ser tal y se transforma en qué? Aprobaciones. Está loco, no pasa nada. Casan la sentencia vista después de la de segunda instancia y confirman lo que dijo el juez de primera instancia. Pero Diana se va al Tribunal Constitucional en un amparo. Allí hay unos temas procesal constitucionales que no me voy a meter a eso. Ese es otro problema. Diana se va al TC. En primeras instancias le dicen no vamos a revisar esto, el tema está claro. Pero el Tribunal Constitucional dice, Diana, pobrecita. La sala de Cajamarca tenía razón. Los límites a la autonomía privada tienen que ser proporcionales. Aquí al pobre Aquiles exigirle formaliza en la notaría cuando estaba en UCI era realmente desproporcional. Fundada el amparo. Y le dice a la Suprema que se vuelva a pronunciar. Habrá que ver cómo termina ese caso. Pero prácticamente le está diciendo tienes que fallar como en los jueces de Cajamarca. De segunda instancia. A ver, allí hay un problema, ¿no? O sea, la formalidad solemne no va a aplicar en ciertos casos. ¿Qué es eso? Control difuso. ¿Inaplico la ley? Más simple, y eso se relaciona con los dos casos anteriores, más simple es el 1275, doctores, del Código Civil. El cumplimiento de una obligación moral o de solidaridad, el cumplimiento de una obligación moral o de solidaridad social en definitiva ¿qué va a pasar? No cabe devolución. Razón 1, considero que moral, no la ley, pero ciertos parámetros morales justifican que yo haga o deje de hacer. Pero también la solidaridad. Es una regla, no lo niego, más o menos genérica, por supuesto. Entonces vamos por empecemos por Aquiles. Aquiles se sentía ¿qué cosa? Endeudado. Y no quería dejar a ellos también desprotegidos. Claro, pero alguien ¿qué te va a decir? Pero en el papel decía donación. Pero ustedes saben, como decía el maestro Max Schreiber, los contratos no se interpretan por lo que diga su título. Hay que tener en cuenta el fin práctico. El fin práctico perseguido es lo que va a determinar la calificación o la interpretación. Y aquí es perfectamente posible sustentar que Aquiles, el fin práctico de esa operación era cumplir con una obligación tanto moral como de solidaridad con Diana y sus hermanos. Quería ser solidario con ellos, pero al mismo tiempo grato
porque lo cuidaron en su última etapa más crítica de su existencia. Entonces, eso refleja ese cumplimiento. Y por principio de libertad de forma, el cumplimiento de una obligación moral o de solidaridad no tiene formalidad alguna. Así que esa minuta con los testigos legalizada por el notario bastaría y sobraría. Esa sería una salida mejor en vez de tirarte por la ventana o mandar a la basura la diferencia entre formalidad probatoria y absolutidad. Ese es el problema del TC que se mete, porque ahí, con todo el respeto, ninguno de los tribunos tiene alguna experiencia civil relevante, con todo el respeto. Por lo menos el cuerpo judicial, pues en general lo digo, ¿no? Siempre que hay plenos o temas complicados, invita a profesores y demás, pero el TC nunca invita a nadie. Puro Hans Kelsen hay ahí. Puro Jacobs, puro Roxin. Entonces no necesitan a nadie. Es un peligro esa sentencia, doctores. Pobre Aquiles. Pero ahí está la justicia. No en nombre de la justicia vas a herir al sistema del tráfico jurídico de bienes y servicios. Ahí estaba a la mano el 1275 y un tema de interpretación negocial. Ojalá que la Suprema, el Tribunal Constitucional ha abierto la puerta a una herida al sistema de formalidades de los negocios. Ojalá que la Suprema pueda coser, suturar esa herida y que no pase a mayor. Que no se genere alguna infección o gangrena. Y a los otros dos casos anteriores, a ver, el escenario donde Juanito y Juanita son enamorados durante varios años y él conoce a otra chica y la quiere dejar sin más, pero la quiere compensar por un ánimo de gratitud y al mismo tiempo de solidaridad y le da X suma de dinero, no voy a decir el monto. ¿Es válido? Y si él quiere pedir una devolución después, ¿podría? No, por el 1275. No podría. Pero eso tampoco sería pago indebido porque no hubo una confesión. El señor Juanito lo había Claro, buscado. no hubo un error, no hubo un engaño, no hubo una mentira. Él lo hizo de forma plenamente ¿qué? Voluntaria. Y por una razón, ya dije, no legal. Porque doctores, o sea, siendo crudo, ¿no? Puede ser enamorada durante años, pero no vincula, pues esa es la realidad. O sea, nadie tiene por qué molestarse ni nada. Entonces, si alguien quiere dar un paso más, sea el hombre o la mujer, tiene que decirlo. Y si dice no, así estamos bien, ¿no? Ya verá el varón o la mujer si sigue en ese contexto, ¿no? Entonces es un tema totalmente al margen de lo jurídico. Si él le va a compensar, es por un asunto de solidaridad, de deber moral. Ahora, en el otro supuesto, ahí sí podría haber un inconveniente derivado de algún vicio de voluntad, porque ese deber de gratitud, ese deber o sentimiento de solidaridad se iría al tacho o carecería de sentido si es que ha habido pues faltas de respeto de ella hacia él en ese mismo plano de reglas morales o sociales. ¿No dejo entender? Por ahí. No hay jurisprudencia, doctores, del 1275. Hubo un par de casos en mi ejercicio profesional, pero que las partes transaron, no se completó una jurisprudencia. Y nunca había visto en un caso, hasta, digamos, en jurisprudencia.
hasta este del TC. Otro supuesto, doctores, de las llamadas obligaciones morales, naturales también, que es la denominación principal. Obligaciones naturales. En este caso, doctores, cuando el deudor paga la obligación natural, opera lo que se denomina solutio o solutio retentio resentio, ¿no? En la tesis se conoce como SC. Retención en pago, podríamos decir. O sea, si yo cumplo una obligación natural, el acreedor puede que conservar la prestación, como ya dije en el supuesto anterior. Ahora yo quiero preguntarles, en el otro supuesto, doctores, de los amantes, ¿cabe? Alguno de las doctores que está al final podría abrir las ventanitas, pero voy a cerrar la puerta. Gracias, doctora, muy amable. Para ventilarnos un poquito. Ahora, en el caso de los amantes, doctores, ¿cabría? ¿Qué pasa si él le da a ella X suma de dinero? Y luego dice, oye, Débora, devuélveme, porque estoy necesitando, voy a invertir. Más complicado. Mi familiar se ha enfermado. Ella le dirá, pero ha sido en solidaridad social, un deber moral. Pero si nuestra relación ha sido inmoral. ¿Va o no va, doctor? La devolución. ¿Alguna opinión? Profesor, por el hecho de ser inmoral, yo creo que es ilícito. Si el uno se pediría la resolución del contrato simplemente y ya se devolvería claramente lo que el chico le prestó al chico. ¿Sería nulo por un fin ilícito, dices? Claro, se le ha pagado especialmente por el hecho de ser amante. Creo que sí, claro. Ah, bueno, a ver. Yo no he dicho que sea eso, ¿no? O en todo caso lo aclaro. O sea, él no le ha pagado a ella por algo, o sea, lo digo explícitamente. O sea, en el ejemplo planteado no se aprecia o no se pretendió plantear que él haya pagado por algún servicio sexual de ella. O sea, ellos, o sea, un poco parece que se requiere más contexto. O sea, él, por eso dije, él tiene su matrimonio con problemas, en ese contexto conoce a Débora, ¿no? Y llegan a tener pues un vínculo, un contacto íntimo. Y ambos se acuerdan que va a ser clandestino. Ella le dice que yo te quiero, que por acá no quiero generarte problemas, pero sé que ya se viene tu divorcio, entonces yo estoy acá para apoyar. Vas a ahorrar tiempo. Ya no vas a buscar después de divorciar
divorciarte, sino que calmarla. Entonces, en ese contexto es que están 1 año, 2, y pasó los 2 años, él le dice a ella: Débora, hasta acá nomás. Y ella no le amenaza, no le dice: le voy a contar, agacha la cabeza y se va. Y él se siente pues terrible, le gana ¿cómo podríamos decir? Lo moral dentro de lo inmoral o los escrúpulos. Entonces él le dice: no, espera, te voy a compensar. Y ahí le da una suma de dinero, no porque ella se lo haya pedido, ojo, es porque a él le nace hacerlo para calmar su propia conciencia. Luego él quiere la devolución. Ella le dice: yo te devolvería, pero ya me lo gasté. 30. Ese es mi ejemplo tal. Porque claro, si lo han asociado ustedes a estos contratos o acuerdos, creo que lo mencionamos acá hace semanas atrás, de te doy dinero, oye, te doy dinero y no le cuentes a mi esposa. Te doy esta plata, no le digas a Magali. Ahí la cosa cambia porque hay un fin ilícito de o encubrir o impedir que el esposo o la esposa ejerza su legítimo derecho potestativo a solicitar el divorcio. Entonces le paga para que bloquee eso. Ahí sí se puede apreciar alguna contravención, de repente un fin ilícito o una nulidad virtual, digamos. Ahí sí. Y desde luego que cabría la devolución, como dice el propio código, ¿no? Lo que es para un fin ilícito, no cabría restitución, pero en el sentido de que ha habido un fin ilícito. Mi ejemplo es distinto y relativamente más común. Ahí cabría, va a depender del alcance que le demos a la regla, pero podría ser difícil postularlo porque ya estamos en el marco de los aspectos morales. Entonces, te debo un deber moral en el contexto de haber tenido una conducta inmoral ambos. Está medio complicado, por lo menos de sostenerlo de manera lógica. ¿Cabría la devolución, profe? En mi opinión, sí. Así es. Bien, sigamos, doctores. Estábamos haciendo referencia a esta regla, el 1275. Dice: no lo pagado para obtener un fin moral o ilícito corresponde a la institución encargada del bienestar familiar. Entonces, por allí podría ser, porque hay un fin moral de todos modos. Ahora, esto de la obligación prescrita, doctores, ¿cuánto es el plazo para considerar que una deuda ha prescrito? ¿Alguien sabe? 10 años. Siendo exigible la deuda, durante 10 años nadie ha cobrado. Digamos que el acreedor está en una situación de pasividad total durante 1 década o más. Entonces, cuando el acreedor está en esa situación de pasividad total, inacción total, el sistema reacciona y genera pues esta prescripción.
¿Qué ocurre? Y esto, por favor, es algo elemental que deben tenerlo presente. El acreedor, a pesar que ya prescribió la deuda, a pesar que ya pasaron más de 10 años, el acreedor, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a postular el acreedor? Bueno, ya pasaron los 10 años, creo que ya fui, pero igual voy a cobrar. Y hace su demanda. El deudor, una vez que es notificado con la demanda, va a tener un plazo para formular lo que se llama una excepción. Circule la asistencia, doctores, por favor. Ya, circule, porfa. No quede la última hora. El deudor demandado va a tener un plazo para formular lo que se denomina la excepción de prescripción. ¿Cuánto plazo es, profesor? Va a depender de la vía procesal donde se pretenda cobrar. Puede ir de 5 a 10 días. ¿Ya? Profesor, si no formula la excepción de prescripción, va a tener que litigar la deuda como si no hubiera sido prescrita. Si la deuda realmente existe y no formula la excepción dentro del proceso de forma oportuna, ese carácter prescriptible la ley lo va a entender como renunciado, como si se hubiera renunciado a él. Profe, entonces, si yo no hago valer esa excepción, si yo no denuncio, por decirlo de alguna manera, que la deuda ha prescrito, pasa el plazo, no formulo mi excepción, voy a tener que pagar. Sí. A pesar que esté prescrito. Así es. Entonces yo tengo un plazo para reclamar la prescripción. Si no reclamo la prescripción en ese plazo, ya no puedo valerme de ella después. ¿Ok? Simplemente ya fue. Ya no puedo decir, no, ha prescrito y ha pasado tantos años. La oportunidad final es esa excepción. Pero lo que se ha discutido, doctores, es lo siguiente. Profesor, hace más de 10 años que prescribió una deuda que yo tenía. O ya pasaron más de 10 años, perdón, y ya prescribió una deuda. Pero, doctor, estoy preocupado. Voy a tener que esperar que me demanden para hacer valer esa excepción de prescripción. Imagínense, doctor, que justo me demandan cuando estoy de viaje en las Bahamas. Llega la demanda, no veo, no me entero, pasa el plazo, no coordino con un abogado y se me vence el plazo para las excepciones. Me da miedo, doctor. Me está vigilando el acreedor a ver en qué momento viajo, un tema así, para complicarme. ¿Qué hago? Y ahí viene la duda, ¿no? No podría ser posible que yo como deudor, después de los 10 años,
insisto, yo como deudor demando que se declare judicialmente prescrita la deuda. O sea, la prescripción ya no sería valer como excepción procesal solamente, sino como coloquialmente se dice también en vía de acción. Como demanda nueva. Porque en el primer escenario, como excepción procesal, yo tengo que esperar que me demanden. Pero acá no. Aquí yo presento mi demanda y le digo al juez, señor juez, calcule usted que ya prescribió y declare prescrito. Con lo cual, pues yo ya no me pueden cobrar nada. La deuda murió definitivamente porque un juez la declaró prescrita. Ya no me la pueden cobrar. Lo usual con las deudas es esto, que se hace como excepción. Pero en jurisprudencia hay como un debate, si se puede hacer como demanda independiente. Es un tema, digamos, enteramente procesal. Ahora, la regla anterior nos habla del plazo, ¿no? Dice, la acción para recuperar lo indebidamente pagado prescribe a los 5 años. El enriquecimiento sin causa no tiene ese plazo. Si entendemos al enriquecimiento sin causa como una acción personal, sería 10 años. Y si consideramos que no está en la lista del artículo 2001, el enriquecimiento sin causa podría verse como una acción, ¿qué cosa? Imprescriptible, que no tiene plazo prescriptorio. Se podría ver de esa forma también. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, ¿sí se puede aplicar excepción en vía de acción? No. La prescripción se puede hacer valer en la excepción procesal denominada de prescripción. Y yo puedo pedir que la prescripción, no la excepción, la prescripción se haga valer como demanda nueva y pedirle a un juez, yo como deudor, pedirle a un juez que declare prescrita la deuda. Porque en la excepción es un mecanismo de defensa. Y como mecanismo de defensa que es, tendrían primero que demandar. Si yo no quiero esperar eso, porque como ya mencioné, puede pasar algún problema al momento que no me notifican por la demanda. Entonces no espero eso, ¿y qué hago? Presento yo una demanda, yo como deudor, presento una demanda para que se declare prescrita la deuda. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tiene un terreno que ha sido construido, pero sí se ha pagado el terreno más no la construcción. Por ahora, ya han pasado 10 años y la empresa a uno demanda y ahí sigue esperanzado en que se le va a pagar en algún momento la construcción. Pero ya han pasado 10 años, podría presentar eso la prescripción. Si hay una deuda derivada de esa construcción, pues sí, es para cualquier tipo de relación obligatoria. Solo que lo que les mencionaba es que en jurisprudencia hay cierto debate.
Y algunos jueces, digamos, dicen que no puede ser esa demanda, que la excepción de prescripción está regulada, con lo cual la prescripción extintiva, porque estamos hablando no de la prescripción adquisitiva, de derechos reales para adquirir la propiedad, estamos hablando de la prescripción extintiva. Entonces la prescripción extintiva solo opera como excepción, no de otra manera. Por eso un grupo de la jurisprudencia dice que como demanda no va. Esto en jurisprudencia es debatible. Debe haber un pleno para que se aclare ese tema. ¿Se entendió mejor? ¿Alguna otra preguntita? Bien, doctores, respiren 5 minutos. No olvidemos este plazo de prescripción especial establecido en el artículo 1275. Que no se nos vaya a pasar, por favor, ya ese plazo específico, ese plazo, decíamos, especial. ¿Qué contiene esta norma, esta regla? 5 años. Ahora, a propósito del plazo de prescripción, una pregunta, porque eso es del curso anterior de Acto Jurídico Civil 2. Entiendo, ¿no?, que prescripción y caducidad sigue siendo parte del temario de Civil 2, ¿no? ¿O no? Entonces, ahí ya lo han visto con los profes, con el Espinosa, con el profesor Aníbal. A ver, ¿desde cuándo se computa el plazo de prescripción? ¿Cuál es el llamado término inicial, como le gusta decir a los italianos? ¿Cuál es el punto de partida? Si son 10 años, obviamente tiene que tener un punto de partida. ¿Cuál es ese punto de partida? Un plazo de prescripción. Desde que se puede ejercitar la justicia. Exacto, muy bien, doctor. Desde que se puede ejercitar el derecho subjetivo. 1993 del Código Civil. Mientras el sujeto no puede efectuar reclamo alguno, mientras el sujeto no pueda ejercitar su derecho ante una corte, no hay ningún plazo que pueda computarse. Porque recordemos que siempre el plazo de prescripción, ¿qué cosa va entre comillas castigar? La desidia, la dejadez. Entonces, hay una situación de desidia, una situación de dejadez, de negligencia, de desperdicio del recurso o de la utilidad económica que subyace a la situación jurídica de ventaja, en este caso el crédito. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del pago indebido, a ver, ¿desde cuándo sería? Ya desde que se puede ejercer ya. ¿Desde cuándo es eso? ¿Es el plazo 1274? ¿Desde cuándo sería? Desde que fue el pago. ¿Desde qué? Desde el pago. Desde que se efectúa el pago. ¿Será eso? ¿O hay otra opinión? ¿Qué opinan, doctores? Podría ser desde que se toma conocimiento de que el pago fue indebido. Muy bien. Exactamente. Desde que se percata que se equivocó, desde que se percata
que de repente fue víctima de un engaño. Como les había dicho en la clase anterior, ¿no se acuerdan? Esta chica estudiante de Derecho le mentía a su pareja, a su enamorado. Me has engañado. Yo merezco una indemnización por cada año que he sido tu enamorada. Yo ya he llevado derecho de familia. Yo sé, tuviste ahí cuando celebramos juntos que me saqué 20 de promedio. Ya asustado pues el ingeniero. Y solo porque te guardo gran cariño todavía, no te voy a cobrar los 100.000 que me tocaría, solo 35.000. Pero tienes que firmar ahorita, antes de las 5. Si no, y él, asustado, presionado, con pánico, firma. Después de varias semanas, se percata que lo engaña. Desde que descubre la mentira o el ardid, a partir de ahí se computaría el plazo. ¿Se entendió? Muy bien, todo. Bien, vamos a empezar a ver en el siguiente tema los mecanismos de extinción de la obligación distintos al pago. Ahí tendrá una notita que para que me preste. En este caso, papel. No, ya no se preocupe, pero ya queda poco tiempo. Yo pensé que de repente aquí había algún profe de academia, algún tutor de alumnos. Y estaba ahí con su monta, pues. Bueno, otro paréntesis a propósito de eso y sin ninguna alusión personal a nadie. Si no les es urgente, si no les resulta imperativo, dedíquense a estudiar ahorita. No, que quiero tener mi plata. Ocúpate por aprender. Tema económico es más adelante. Ahorita ustedes tienen que priorizar su formación. Cierro paréntesis. A ver, el medio por excelencia de extinción de las relaciones obligatorias o de las obligaciones es el pago. Pago o cumplimiento. Pago o cumplimiento, como ya dijimos, son sinónimos. Pago, cumplimiento, ejecución de la prestación. Ya. Pero el pago o el cumplimiento no es el único mecanismo de extinguir deudas u obligaciones. Hay otras formas, hay otras maneras que el sistema civil reconoce. Así que vamos a examinar los aspectos fundamentales de esos otros mecanismos de extinción de obligaciones aparte del pago, ¿no? La obligación obviamente nace para ser pagada, eso no está en discusión. La deuda nace para ser cumplida.
Si hay una prestación, la lógica es que esa prestación el deudor la lleve adelante, la realice. Pero no siempre va a ser así. Y se van a dar otras situaciones. Esas otras situaciones, insisto, son las que vamos a empezar a ver ahora. Y uno de estos mecanismos, quizás el más conocido, uno de los más conocidos, es la novación. La novación. A ver, ¿qué pasará con la novación, doctores? La novación implica sustitución, esa es la palabra clave. Sustituyo una deuda por otra deuda. Sustituyo una obligación por otra obligación. Eso es. Sustitución de una deuda por otra deuda. Entonces, la novación, en efecto, va a tener un carácter extintivo, va a extinguir deuda. Pero no es que el deudor va a quedar, oh, ya estoy libre. La deuda alfa que tenía va a ser sustituida por otra nueva deuda, beta. Alfa desaparece, pero va a quedar beta. Alfa ya fue, alfa ya se extinguió, alfa ya no está. Es una obligación nueva. Por eso el nombre de novación. Va a haber una nueva relación obligatoria. No es una continuación, es, si tú quieres, como una suerte de borrón y cuenta nueva. Es una cosa completamente novedosa, una cosa completamente independiente de lo anterior. Porque claro, las partes así lo están construyendo, las partes así lo están consiguiendo y la ley se los permite. Como vamos a ir viendo. Entonces, la deuda 2 reemplaza a la deuda 1. La deuda 1 ya fue. Hay otra en su lugar. Esa deuda que ya fue, la deuda alfa, la deuda 1 que queda espectorada por la deuda 2, se le denomina obligación primitiva. Obligación o deuda primitiva. Como decir la deuda originaria, la deuda inicial, originaria.
esa deuda original, esa deuda inicial, pues queda sustituida, retirada, por la voluntad de las partes, obviamente. Así que la novación presupone un negocio jurídico extintivo. Doctores, la asistencia, por favor, ¿cómo va? ¿Quiénes faltan? ¿Ya están todos? A ver, circúlenlo, por favor. El doctor allí falta alguien, creo. ¿También falta, doctor? ¿Quiénes faltan? Bien. Prosigo, doctores. La deuda, la obligación, digamos, al derivar de una determinada fuente, de un negocio jurídico, normalmente de un contrato, otro negocio jurídico que va a contener la denominada voluntad de novar, va a generar este efecto extintivo. Entonces nos ubicamos en el 12.7.7. Por la novación se sustituye una obligación por otra. Ahí está la idea de sustitución. Para que exista novación, dicen, es preciso que la voluntad de novar se manifieste indubitablemente en la nueva obligación. Repito, para que exista novación, es preciso que la voluntad de novar se manifieste indubitablemente en la nueva obligación. Pero esa voluntad se manifiesta en la obligación. ¿Cómo debemos entender eso? ¿Las voluntades se manifiestan en las obligaciones? Ahí está haciendo alusión a la fuente, sin duda. Para que exista novación es preciso que la voluntad de novar se manifieste indudablemente o indubitablemente en la nueva fuente de la obligación, o que la existencia del anterior sea incompatible con la nueva. Entonces, aquí surgen dos tipos de novación. Novación expresa, y la otra será la tácita. Se construye sobre la base de la incompatibilidad, o sea, la nueva deuda con la anterior no pueden convivir, son totalmente incompatibles. Pero si no fueran incompatibles,
Si ambas deudas pueden convivir, no tendríamos que... Cuidado. Yo soy acá. Van a cocinar. Lo ideal para evitarse problemas, ¿qué sería? Expresamente indicar: esta deuda, estas obligaciones van a dejar de lado a las obligaciones o deudas anteriores. Pero notemos que la novación obedece entonces a un acto de autonomía privada. Es una manifestación de la libertad, tanto del acreedor como del deudor. Van a concretar, ¿no? Van a materializar, ¿de acuerdo?, su ánimo de sustituir una deuda. Entonces, pregunto: ¿cabrá la novación unilateral? Que solo el acreedor o solo el deudor, prescindiendo de la voluntad del otro, podrá concretar esa novación. Acreedor y deudor tienen que estar de acuerdo para generar el negocio jurídico nuevo que va a dar lugar a la nueva obligación que va a dejar de lado. Profesor, ¿se puede usar modalidades de actos para hacer renovación? ¿Es una condición suspensiva? Sí, claro. No hay un inconveniente. Como cualquier negocio jurídico, puede tener algunas modalidades. Entonces, el efecto principal es la extinción. Ahora, aquí yo quisiera que quede bien claro la siguiente clasificación que vamos a hacer. Ahí está en el código. Ya para ir cerrando. Expresa, ya dijimos, las partes declaran su voluntad y de manera directa señalan o dejan constancia del ánimo de sustituir. Hasta ahí bien. Dejan expresa constancia, la voluntad de sustituir queda, digamos, limitada, queda clara. Eso es un lado. De otro lado, hay innovación objetiva y subjetiva. Entonces aquí es donde yo quiero que presten atención y no se vayan a generar alguna confusión que lamentablemente es relativamente usual en estos temas. ¿Qué se dice? En la objetiva, lo que está cambiando solamente es la prestación, lo demás se mantiene. Objetiva, porque cambia el objeto de la relación obligatoria. Como todos sabemos, el objeto es la prestación. Entonces solo un cambio de la prestación, lo demás se mantiene. Innovación subjetiva, es un cambio en los sujetos. Innovación subjetiva activa, cambia el acreedor. Innovación subjetiva pasiva, cambia el deudor. Cambio de sujetos, lo demás se mantiene constante. Y viene a tu mente esta idea, que seguro los más memoriosos recordarán, de economía, ceteris paribus, ¿no? Lo demás se mantiene constante. Ya no es así. Profe, pero innovación objetiva es cambio. Sí, pero es por un comparativo referencial con la obligación primitiva. ¿Por qué? Porque mal hago yo en decir, solo cambio los sujetos, solo cambia la prestación. No, porque la obligación es completamente nueva. Yo puedo
poner una terminología engañosa que me puede llevar a confusión cuando digo, solo ha cambiado la prestación y son los mismos sujetos de la deuda anterior. Te genera un vaso comunicante con la deuda anterior, que es un vaso comunicante que en realidad es inexistente. Te diera a entender que algo queda de lo anterior. Y no es así. La novación no es como una relación mal terminada. No, la novación realmente quiebra con todo lo anterior y genera algo completamente nuevo. Es cierto, si yo comparo la deuda nueva con la deuda pasada y la única diferencia formal es la prestación objetiva, pues es una referencia. La deuda siempre es una cosa independiente de lo anterior. ¿De acuerdo? Sea objetiva o subjetiva. Y además puede ser hasta mixto, puede estar diferente por todos lados, como ya iremos viendo. Vale acotar también aquí que la novación es de forma libre, no tiene que tener una formalidad determinada. Si ustedes buscan en el título tercero del libro sexto, ya de esta sección, no van a encontrar una formalidad, o sea, la novación no es que tenga que ser por escritura pública. Por eso ya dijimos, la novación incluso puede ser que cosa tácita. O sea, cualquier negocio jurídico. La cuestión es que las partes expresamente digan esta deuda queda de lado y de otra, o la nueva deuda que se crea no pueda convivir con la anterior. Incompatibilidad. En el caso de la novación tácita es que las partes no utilizan el término sustituir, sino que se sobreentienden. Por ejemplo, y esto ya lo vamos a ir dando en la siguiente clase. Contratan un abogado. El abogado tiene que hacer un informe en la Corte Suprema el día jueves 21 de agosto a las 8:15 de la mañana. Y después celebra un nuevo contrato con este mismo cliente, en virtud del cual tiene que asistir a una inspección judicial de un megaterreno en Moquegua. Inspección judicial que arranca a las 8 de la mañana de ese mismo día. ¿Son compatibles? No son compatibles. Y en plena inspección judicial no es, bueno, señor juez, un ratito, un stop porque tengo que conectarme vía Mint con la Corte Suprema. Un ratito. No, ni hablar, sería irregular. Por más que el juez tenga la voluntad de hacerlo. No. Entonces, doctores, allí que tendríamos una nueva deuda por un segundo contrato que tácitamente excluye lo anterior. ¿Por qué? Porque ambas obligaciones o ambos servicios no pueden convivir, no pueden coexistir. ¿De acuerdo? Listo, pues ya nos vemos entonces, gracias.